Bienvenidos al canal, queridos amigos y amigas de todo el mundo. Por favor, suscríbanse y compartan. Pueden bajar los videos, pueden compartirlos sin ningún problema. Esto es palabra de Dios, no hay ningún comentario personal, sino todo es palabra de Dios. Vamos a empezar leyendo en Primera de Samuel 14, 1 al 23. Por favor, vamos a leerlo en forma de contexto, ponga mucha atención y trate de escuchar bien, y si lo tiene que leer, reléelo. Y voy a tratar de poner todos los textos abajo ahí en YouTube para que usted los pueda ver, si en dado caso necesita referencia. Estamos en Facebook también, igual el nombre como aparece ahí en YouTube, lo mismo en Facebook, también en Instagram nos pueden encontrar ahí. Muy bien, dice así 1 de Samuel 14, 1 al 23. Es demasiado, son muchos versículos, o ponga atención, este texto relacionado al nombre del pequeño tema que se llama Confía en Dios, no en tus recursos. Otra vez, confía en Dios y no en tus recursos. Y vamos a leer el texto. Son varios versículos, mucha atención. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que la traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y ahí, y ahí, y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Acobod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová de Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boz y el otro Cené. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabaa. Y dijo pues Jonatán a sus pajes de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con mucho o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tiene en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres, y nos mostraremos a ellos. Si no nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros. Entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros, os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trapando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y sus pajes de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación, y los centinelas de Saúl vieron desde Jabaa de Benjamín como la multitud estaba turbada iba de un lado a otro, y era desechada, o era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él:
pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Y así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. ¿Qué resumen encontramos aquí sobre el título de este pequeño tema que se llama Confía en Dios y no en tus recursos? ¿Qué es lo que usted entiende en todo lo que leímos? Según lo que yo entiendo ahí, es que según Jonatán le dijo a sus hombres, ¿no? A sus soldados, a sus jefes, a sus tenientes, subtenientes, coroneles, etcétera. En ese tiempo, claro, no se llamaban así, pero por decirlo así, les dio órdenes y les dijo que caminaran enfrente de los filisteos, que caminaran, y que si los filisteos dijeren, vengan hacia nosotros, si ellos abren la boca, los filisteos abrieran la boca contra Israel y dijeren, ven hacia nosotros, esta es la señal que vamos a poner. Esta señal significa que Jehová Dios ha entregado a los filisteos en manos de Israel. Entonces podemos actuar y hacer guerra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esto quiere decir de que Jonatán nunca puso su confianza en él mismo, tampoco lo puso en manos de sus hombres, a pesar de que probablemente sus hombres eran buenos soldados, pero no puso la confianza en él ni en sus hombres, sino al contrario, Jonatán dijo, Israel dijo, si ellos nos llaman, si los filisteos nos llaman, que vayamos hacia ellos, esta es señal de que Jehová nos ha entregado. Pero si en dado caso pasamos caminando ahí y no van a abrir la boca, los filisteos no van a abrir la boca, entonces Jehová no los ha entregado a manos de Israel. Esta es parte de la humildad, de la sencillez, la fe en Jehová Dios, es parte del amor a Dios, es parte de la confianza en Dios, dejando por un lado todo lo que es humano, poniendo todo lo humano en manos de Dios en vez de poner todas las decisiones en manos de lo humano. Eso es lo que yo entendí. Ahora no vamos a explicar mucho porque tenemos muy corto tiempo. Vamos a leer otro versículo y por favor pongan mucha atención porque no voy a explicar todo, sino nomás voy a lo extracto. Hay otra cita bíblica que está citada en 2 de Pedro 3:2, más bien 3:3. Segunda de Pedro 3:3 hasta el 12. Empecemos a leer porque no tenemos tiempo. Sabiendo primero esto, que a los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como estaban desde el principio de la creación. Porque ellos ignoran voluntariamente esto, que por la palabra de Dios fueron creados por el cielo en el tiempo antiguo y la tierra que por
agua y en agua está asentada. Por lo cual el mundo de entonces pereció negado en agua, pero los cielos que son ahora y la tierra son reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que ella hay serán quemadas. Puesto que en todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de conduciros en santa, piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual los cielos siendo ascendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos, tierra nueva, y los cuales mora la justicia. ¿Por qué se cita este texto? ¿Qué es lo que usted entiende relacionado al título de este pequeño tema que dice confía en Dios, no en tus recursos? Confía en Dios y no en tus recursos. Pues Pedro dice aquí, dice primero esto, que los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. O sea que va a venir un momento en que el ser humano, en vez de confiar en Dios como lo hizo Jonatán, como lo hizo el pueblo de Israel, como lo hizo Saúl, como lo hicieron muchos reyes del pasado del pueblo de Israel, como lo hicieron los apóstoles, pusieron su confianza en Dios, en vez de que el pueblo de Dios, en vez de que las iglesias actuales, en vez de que los pastores, las pastoras, los que se llaman ser profetas o los que se dicen hablar en lenguas, todas aquellas personas representantes de las iglesias cristianas, en vez de decirle a usted que ponga toda su confianza en Dios, ellos le enseñarán doctrinas contrarias a lo que Dios quiere que hagamos. Porque lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que sigamos el ejemplo de Israel, el ejemplo del pueblo de Dios en la antigüedad, el ejemplo de algunos reyes que fueron fieles a Dios, y los que no, pues también tuvieron siempre su lado positivo y su lado negativo, que nosotros tenemos que seguir lo lado positivo. Entonces, en estos tiempos que estamos ahora, la doctrina, la verdadera doctrina, el verdadero seguidor de Cristo, la verdadera doctrina se ha ocultado. ¿Por qué? Simplemente porque este es el tiempo en que hay una abundancia de doctrinas erradas en todas las iglesias. Si usted se da cuenta, una iglesia dice una cosa, otra iglesia dice otra cosa, y así sucesivamente. Cada quien tiene una opinión, unos le quitan, unos le agregan, otros le alteran. Bueno, cada quien viene con su propia opinión, a veces no es ni bíblico. Entonces, pero esas personas no están buscando el favor de Dios, no están buscando el bienestar doctrinal, sino están conduciendo a la gente en un error por confiar en el ser humano, en vez de llevarlo a usted y hacerlo creer y confiar en el Padre Celestial. Bueno, queridos amigos, no tenemos mucho tiempo, ya llevamos 14 minutos. Vamos a leer una nota, dice así: el rey David debería de haber sabido por la experiencia de su mejor amigo Jonatán que cuando estás en una relación de pacto con Dios, no importa si tienes pocos hombres o muchos, Dios puede darle la victoria. La Biblia registra la historia de cómo el hijo de Saúl y Jonatán y sus escuderos derrotaron a toda una guarnición de filisteos con la ayuda de Dios. Pero, a pesar de esa experiencia y muchas otras en la historia del pueblo de Dios, cuando llegaron tiempos difíciles para el rey David,
Este permitió que Satanás lo tentara a confiar en su propia fuerza inventiva. Ten en cuenta que fue idea de Satanás contra los soldados. Él intentó a David a confiar en su propia fuerza en vez de depender de la providencia de Dios en su defensa. Joab, el comandante del ejército de Israel, trató de persuadir a David que no contara a Israel porque había visto a Dios obrar en favor de Israel. Pero David exigió que el censo siguiera adelante. Sus acciones acarrearon la calamidad a la nación, como revela el texto. Nadie jamás confió en Dios en vano. Siempre que luches por el Señor, prepárate y prepárate bien. Hay una cita atribuida a un gobernante británico, Oliver Cromwell, en 1599 a 1658, quien antes de una batalla arengó a su ejército: confíen en Dios, muchachos, mantengan la pólvora seca. En otras palabras, haz todo lo posible para tener éxito, pero al final date cuenta que solo Dios puede darte la victoria. En nuestro contexto inmediato es muy tentador confiar en el poder del gobierno o en nuestras cuentas bancarias, pero en cada crisis que se menciona en la Biblia, cuando el pueblo confiaba en Dios, Él honraba su confianza y proveía para él. Deberíamos estar usando el tiempo presente para arreglar las cuentas con Dios, saldar deudas y ser generosos con los que recibimos. En la palabra del antigua, en palabras de la antigua canción evangélica, si alguna vez necesitamos al Señor antes, con mayor razón lo necesitamos ahora. Queridos amigos, tengan ustedes una buena tarde, un buen día. Tal vez no fuimos muy explícitos en esto, pero la respuesta es bíblica. O sea, el título del pequeño tema es: confía en Dios y no en tus recursos. La respuesta fue dada a través de la Biblia, a través de Jonatán y Samuel. Ustedes pueden volver a leer ese pasaje, ese texto, y ustedes se dan cuenta. De ahí pueden sacar un ejemplo a través de la Biblia, sino no son comentarios, no son ejemplos, no son palabras de humanos, sino es la Biblia que te está dando a entender cómo debes de confiar, cómo la Biblia, cómo hombres en la antigüedad, hijos de Dios, dieron un ejemplo de confiar en Dios y triunfaron. Es lo mismo lo que tenemos que hacer ahora: confiar en Dios, dejar que el Señor guíe nuestra vida, y si sentimos que no podemos, despojemos de nosotros mismos y digamos a Dios: Señor, toma nuestras decisiones porque siento que yo no puedo, por favor. Toma mi vida, toma todo, aquí está, te lo entrego todo, mi pecado, mis recursos, todo, por favor, ayúdame a manejar porque yo no puedo. Queridos amigos, eso fue nomás una idea de humildad que tenemos que hacer. Tengan una buena tarde, un buen día, buena noche. Hasta el próximo tema. Adiós.